Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Crisanto Guerrero. Hoy estaremos viendo un pequeño video acerca de los gestores de base de datos modernos. Hoy en día existe sin número de sistemas de gestores de base de datos. Hay unos famosísimos, hay unos que son más flexibles, hay unos que son gratuitos. Y entonces, en fin, en el transcurso de este semestre, junto con la profesora María, hemos escudriñado un poco acerca de sistemas de gestores de base de datos, y eso es exactamente vamos a ver, y vamos a adentrar y enfocarnos en, digamos, como 5 gestores de base de datos más importantes que por lo general yo considero que son los más utilizados. Por lo tanto, a continuación veremos cómo se utiliza, cuáles son las características, y al final entonces le haré un mini tutorial del gestor de base de datos que yo elegí para hacer las tareas semestrales y para entonces trabajar eh, en este curso, ¿no? Así que más o menos estaremos viendo de cómo se utiliza y demás. Bien, como bien sabemos que digamos que los gestores de base de datos modernos, ¿sí? Hay muchísimos. Por ejemplo, yo puedo mencionar los 5 que yo considero que son las más utilizadas. Por ejemplo, MySQL, SQL Server, que es de Microsoft, PostgreSQL, MongoDB, Redis, MariaDB. Entonces, a continuación, descubriremos sus usos y aplicaciones de dichos gestores. Bien. Cuando hablamos de gestores de base de datos, estamos hablando de herramientas que permiten almacenar, ¿sí? Organizar, gestionar grandes cantidades de información de manera eficiente. Actúan como intermediarios entre los usuarios y los datos almacenados, ¿sí? Entonces, hoy en día, claro, casi la gran mayoría de las empresas transnacionales, nacionales, utilizan ese tipo de herramientas para poder salvaguardar sus datos, ya sea de usuarios, clientes y demás. Hay diferentes tipos de gestores, ¿sí? Software, muchísimos hay, y entonces aquí voy a mencionar unas 5 de esas tantas que hay en el mercado, ¿no? Eh, Uno, MySQL, que ya bien lo conocemos, ampliamente utilizado y de código abierto, ¿sí? Es ideal para aplicaciones web y de comercios electrónicos. ¿Ok? Cuando hablamos de código abierto, estamos hablando de código de fuente de un programa que está disponible para cualquier persona, ¿no? Públicamente, accesible para, para cualquier persona que quiera verlo o, digamos, modificarlo o contribuir a su desarrollo. Entonces, eso exactamente es MySQL. ¿Ok? Entonces, también tenemos PostgreSQL, es un gestor de base de datos relacional avanzado y altamente personalizable, ¿no? Eh, Igual tenemos Microsoft SQL Server, la opción preferida para estudiantes, ¿sí? Principalmente estoy utilizando esa herramienta, me fascina, ¿sí? Ofrece una interfaz intuitiva y amplia, herramientas de aprendizaje, ¿no? Así que esas son las cualidades que tiene de ese tipo de gestores. Algunos que son más fáciles de aprender, eh, esas herramientas. Algunos son un poquito más dificultosos, son tediosos, pero en el camino se puede eh, aprender un poco más. Ok, seguido tenemos entonces el uso y aplicaciones de MySQL, ¿sí? MySQL es ampliamente utilizado, como dije anteriormente, en aplicaciones web y de comercio electrónico debido a su escalabilidad y rendimiento. Es particularmente eficiente para almacenar datos estructurados y ofrece una gran flexibilidad, ¿sí? Para personalizar consultas y optimizar el rendimiento del sistema, ¿no? Así que MySQL, como bien dije, que son de código abiertos, cualquiera puede entrar para ahondar su desarrollo en sí. Buenísimo esa plataforma. También tenemos entonces lo que es PostgreSQL, sus usos y aplicaciones. Claro, es una poderosa opción, ¿sí? De gestor de base de datos relacional. Es conocido por su capacidad de gestión y de datos geoespaciales, así como por su soporte para características avanzadas como transacciones ACID y replicación.
Cuando decimos geoespaciales, es prácticamente estamos enfocando, está destacando digamos, su habilidad para trabajar con información relacionada con la ubicación geográfica y el espacio. ¿Ok? O sea, tener de manera prácticamente, o sea, efectiva. Entonces, a eso se refiere. Entonces, aquí también dice que las características avanzadas como transacciones ACID. ¿Qué significa ACID? ACID es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Se refiere a un conjunto de propiedades, ¿sí? Que garantiza la consistencia y la integridad de los datos de una base de datos transaccional. ¿Okay? Así que es una excelente herramienta también. También tenemos entonces el Microsoft SQL Server enfocado en estudiantes principiantes. Es una excelente opción para estudiantes principiantes que desean aprender sobre gestores de base de datos. Cuenta con interfaz intuitiva, ¿sí? Amplias herramientas de aprendizaje y una comunidad sólida que ofrece soporte y recursos útiles, ¿no? Bueno, en este caso, esta herramienta personalmente lo estoy utilizando. Prácticamente es una herramienta versátil ya que es compatible con el sistema operativo que nosotros manejamos, que es Windows. Así que se hace más amigable, fácil de entender y bien ordenado, bien detallado. Y para un principiante, claro, obviamente sería una buena herramienta para empezar en el mundo de base de datos. Ok, entonces, aquí tenemos entonces otras herramientas, base de datos de los gestores, por ejemplo, MongoDB, Redis, MariaDB. Aquí entonces vamos a describir cada una de ellas. Por ejemplo, MongoDB es una base de datos no SQL, altamente, digamos, escalable, ¿sí? Y flexible, que es popular para aplicaciones que manejan grandes volúmenes, ¿sí? De datos estructurados. Eh, cuando, cuando hablamos de base de datos no SQL, altamente escalable, estamos hablando, eh, quiere decir, no de SQL, eso significa no solamente SQL. ¿Ok? ¿Ok? Se trata de tipo de base de datos que no sigue el modelo tradicional de base de datos. En su lugar utiliza un enfoque más flexible para almacenar y recuperar datos. Son comunes en las aplicaciones web modernas de gran escala. Prácticamente estamos hablando lo que son redes sociales y demás. Okay, así que ellos no siguen esos parámetros de tablas ni nada, no rigen por eso, sino es más flexible, más escalable. Eso es lo que quiere decir con esto, ¿sí? También tenemos Redis, una base de datos en memoria extremadamente rápida y versátil, utilizada para almacenar datos en caché y como almacén de datos para aplicaciones en tiempo real. Igual tenemos MariaDB, un fork de código abierto de MySQL que se enfoca en una compatibilidad y en el rendimiento, ¿sí? eh, siendo una excelente alternativa a MySQL. ¿Qué quiere decir con eso de for, de código abierto? Bueno, el for en el desarrollo de software es la creación de una nueva versión, ¿sí? Independiente de proyecto o a partir de una versión existente. O sea eh, que esa MariaDB prácticamente es compatible con MySQL, pero se puede extender y ahondar y puede redirigir, o sea, direccionar a otra línea independiente, o sea, puede desarrollarse sola. Así que eso sería el código abierto que tiene Maria. En conclusión, base de datos, sistema de base de datos gestores nuevos que han salido y siguen saliendo, y hay muchos que son conocidos, dividida en dos partes, de forma, digamos, base de datos relacional, ¿sí? O no relacional, cuando hablamos de datos relacional. O sea que una caja, una tabla con compartimentos, ¿sí? Donde cada cosa tiene su lugar específico, o sea que estamos hablando orden, ¿sí? Entonces, mientras no relacional, no rige un lineamiento específico de orden, sino que se puede meter todos en caso de redes sociales. Empresas grandes utilizan base de datos relacionales dependiendo del proyecto que uno lo haga, ¿no? Uno necesita todo en orden y otro que no. Entonces, ahí nace ese tipo
de gestores que sirven para trabajos no relacional y relacional. Por ejemplo, en caso de MySQL es base de datos relacional. SQL Server también, MariaDB también es relacional, base de datos relacional. Por ejemplo, MongoDB es no relacional, Redis es no relacional, el Postgre es no relacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que MySQL, SQL Server, MariaDB son gestores que tú puedes trabajar ordenadamente con tablas, ¿sí? Y columnas. Todo lo contrario con lo que es MongoDB, Redis, Postgre, esas aplicaciones, esos gestores, sí, no es necesario, ellos no rigen de ese lineamiento tradicional que lleva la estructura de base de datos en sí. Ok, dicho esto, a continuación veremos entonces paso a paso de cómo crear o cómo se debe utilizar SQL Server de Microsoft. Es mi herramienta que yo estoy utilizando para realizar mis tareas en este semestre. Vamos a ver un pequeño guía de cómo se usa SQL Server. Claro, que ya tenemos ya instalado. Simplemente vamos a SQL Server Management Studio. Seleccionamos ahí y te vas a conectar. Como pueden ver, el cursor que voy bajando a la mano izquierda en cada carpeta. Ahí aparece diferentes carpetas para seguridad, para datos, para server, replicación, management. Hay de todo bien ordenadito. Aquí lo que vamos a hacer es crear, el primer paso sería crear base de datos. Entonces vamos a Database, le damos clic en el botón más, colocamos encima de la carpeta donde dice Database, clic derecho, y entonces abre unas pestañas donde vamos a crear nueva data. Ahí es donde vamos entonces a empezar a, digamos, introducir nombre de datos, ¿ok? De base de datos. Base de datos, digamos, recursos humanos, ¿sí? Recursos humanos. Ok. El resto lo podemos dejar así por default, no hay ningún problema. Simplemente abajito el botón OK, le vamos a dar. Como podemos ver a la mano izquierda, ya automáticamente crea nuestro segundo base de datos. Ya tenemos base de datos del instituto, el TECAL, que es la que viene siendo el del colegio, que yo ya tengo estructurado. Pero vamos a base de datos de recursos humanos. Entonces, de aquí ya, como ya está creado, le vamos a decir más en el botón más al lado, a un lado. Y como ustedes pueden observar, abre todas esas carpetas bien ordenaditos. Ahí podemos seleccionar diferentes tipos de roles que queremos introducir a cada tabla, digo, a cada carpeta. En este caso, lo que queremos, lo que nos compete para empezar como básico, obviamente es donde dice tablas. Si le vamos a dar en tablas, le damos en el clic en el botón más, ahí entonces abre otro tipo de carpetas donde podemos estar entonces podemos crear tablas. Aquí entonces, aquí hay opciones, pero vamos entonces donde dice tablas, clic derecho, colocamos encima, le damos nuevo y seleccionamos entonces tabla. Ya aquí entonces lo que va a hacer es, el primer paso es crear tabla. Aquí vamos a crear una tabla, ¿ok? Obviamente para llegar a este punto de base de datos, primero tienes que tener, ¿qué cosa? La gráfica de entidad-relación, la tabla de entidad-relación, ¿sí? Con atributos, porque eso es eso es la guía que vas a tener a mano para entonces digitarlo en cada campo o cada tabla que te pide en este caso. Voy a abrir una tabla de recursos humanos que yo tengo. Ok, ya tenemos la gráfica, aquí vemos la gráfica, pero lo que me interesa es esto que está aquí. Ok, aquí. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es voy a crear la primera tabla que es el departamento. ¿Sí? Vamos a crear tabla de departamento. Dentro de ella aparece la llave primario, que es código de departamento, y la llave secundaria, que es root. Ok, entonces, todo lo que está dentro es lo que vamos a codificarlo, ¿no? Vamos a digitarlo. Ok. En la primera tabla de departamento dice código de departamento, que es la llave primaria. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Voy derechito a mi programa que yo tengo a base de datos, ¿sí? Aquí, entonces yo coloco, ¿sí? Voy a colocar el primer campo, código de departamento.
En código de departamento, tipo de datos, obviamente aquí voy a seleccionar qué tipo de datos voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar varchar 50, que aquí está. Nulo. Aquí dice allow nulls. ¿Eso qué quiere decir? Nulo significa, por ejemplo, si eso tiene ganchito, mira, si eso tiene ganchito, significa que ese código de departamento puede estar vacío. Cuando el usuario digite o meta digamos, unos datos, ese campo se puede dejar vacío si lo tengo en ganchito. Pero como es llave primaria, como es un código fijo y no se puede cambiar ni nada, entonces ese campo no debe estar vacío. Por lo tanto, yo quito el ganchito. Aquí está. Quité el ganchito. ¿Eso qué quiere decir? Que por fuerza mayor, si no, si yo dejo ese campo vacío, me va a mandar un error. Me va a decir que ese campo no debe estar vacío, debe tener algún dato. Por lo tanto, siempre te va a pedir. Entonces, es preferible que le quites el ganchito, así como lo acabamos de hacer. Bien, como el código de departamento es llave primario, entonces yo voy aquí a un lado, le doy clic derecho y como pueden observar, abre una pestañita donde me permite seleccionar entonces ¿qué? Set Primary Key. Aquí entonces selecciono y automáticamente a un lado aparece la llavecita de el llave primario, ¿sí? Ok. A continuación, claro, seguimos entonces llenando, vamos a seguir llenando los datos y así sucesivamente vamos a estar llenando. Entonces aquí dice que es root. Control C, vamos a llenar todos los datos aquí. Yo necesito que ustedes vean, ok. Si yo le doy clic derecho, aquí no me permite introducir o colocar llave secundaria. Que en mi tabla me indica que root es llave foráneo, ¿sí? Llave secundaria. Entonces, aquí en estos momentos no me deja colocar llave secundaria. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Entonces, mira, aquí está el ganchito, quitamos el ganchito. Todo ese campo necesitamos que sea, ese campo siempre debe permanecer, no debe estar vacío. Okay, bien, entonces, ya después que tú hayas llenado todo ese campo, cerramos. Aquí abre una ventana donde te pide que guarde ese campo. Le digo que sí. Aquí entonces me pide el nombre de la tabla. ¿Cuál es el nombre de la tabla? Como sabemos que nuestra tabla se llama departamento, ¿cierto? Bien, control C, vamos creando. Entonces en la tabla me pide que ponga el nombre, entonces yo pongo departamento. Yo le doy OK. Ya automáticamente, como podemos ver, aquí a la mano izquierda, en la área de tabla, debe aparecer la primera tabla creada, que es departamento. Como no sale, vamos a refrescar el botón que dice refresh o F5, dependiendo cómo lo deseas hacer. Y voilà, tenemos entonces la primera tabla, donde dice tabla a la mano izquierda, donde está mi cursor. Y como podemos ver abajito, aparece entonces la primera tabla de departamentos. ¿Ok? Bien. Aquí entonces podemos seleccionar clic derecho, podemos, podemos hacer select, inclusive hasta podemos ver los códigos. Si en caso tal, si usted sabe bien o conoce bien esa herramienta, tú puedes ir donde dice clic derecho y script tabla, nuevo query editor, y mira lo que hace esta herramienta. Automáticamente nos va a generar el código, esos códigos que prácticamente la gente que conocen bien esa herramienta, ellos utilizan o trabajan directamente con los códigos. Mira, tenemos los códigos, podemos observar los códigos. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer, de crear tabla, de meter los datos, de poner llave primario y llave, todo eso aparece aquí. ¿Sí? Dice use base de datos RHH, que es de recursos humanos. Ahí está paso por paso. Y creamos tabla donde colocamos los datos, código de departamento, todo está en código, podemos observar. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos llenar los datos dentro de una tabla? Igual, le damos clic derecho encima. Entonces, lo que vamos a hacer es Edit, donde dice Edit. Seleccionamos Edit. Aquí, dentro de ella, aparece esta tabla donde me permite entonces crear o introducir datos. Nombre, ahí donde nosotros podemos, digamos,
colocar el código de departamento, nombre de departamento, horario de departamento, o sea, todo lo que hemos colocado, digamos, los datos principales, ¿no? Aquí entonces, donde dice null, entonces colocamos código de departamento. Por ejemplo, código de departamento puede ser, vamos a decir que 10. Nombre de departamento, digamos que, eh, vamos a poner informática. Horario de departamento, vamos a poner, digamos, no sé, eh, horario sería 8 AM, ¿sí? Hasta 4 PM. Y el root vamos a poner DVD 19, 34, 25, un ejemplo. Si le damos clic abajo, ya llenamos el campo. Si le damos clic abajo, si no nos da error, perfecto. No nos dio error, no mandó error. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros llenamos los datos correctamente. Porque si en caso tal, si colocamos malos datos, ella automáticamente te va a mandar un error y te va a decir en tal campo o el campo tal está vacío, debe llenarse o no debe estar vacío o colocaste la fecha mal o algo, te va a mandar un error siempre. Pero en este caso, mira que pusimos código, informática, horario, el root, perfecto. Ya creamos el primer dato. Ahora, vamos a hacer, digamos, vamos a crear digamos, otro dato, otra tabla. Vamos a crear otra tabla para después hacer entonces, para hacer relación, para mancomunarlo, ¿no? Eso es lo más importante, que queremos ver cómo se mancomuna. Entonces, creamos tabla nuevamente, otra tabla, le damos clic derecho encima de tabla, tabla, y ahí vamos a crear otra tabla. Entonces vamos a nuestra tabla que tenemos aquí, vamos a crear tabla de la empresa, ¿ok? Vamos, uno más pequeño para que sea más rápido, ¿no? Entonces, vamos, control C, ok, vamos aquí. Entonces vamos a decir que root también va a ser varchar, ¿sí? 50. Ese campo nunca debe estar vacío, le quitamos el ganchito, clic derecho en la esquina y le colocamos la llavecita. Seguimos con la segunda parte, prácticamente, voilà, tenemos tabla de empresa, ¿ok? Ahora le damos clic derecho encima, vamos a llenar datos, ¿sí? Vamos a editar, donde dice edit, es donde vamos a llenar datos. Ahora ya, llenamos los datos, muy importante aquí. Ahora lo que queremos hacer, queremos que se relacione. Esa área es donde vamos a diagramar, entonces le damos clic derecho, vamos a poner nuevo diagrama, ¿sí? Le vamos a decir que sí, ¿ok? Automáticamente mira cómo abre la tabla. Ya la tabla, las dos tablas que hemos creado aparece aquí, mira, departamento y empresa. Esas dos tablas las vamos a seleccionar esas dos tablas y vamos a decir, seleccionamos, ¿ok? Bien, ya seleccionado, vamos a cerrar y miren, señores, miren, aparece empresa y departamento. Empresa y departamento. Mira, ya tenemos las dos tablas aquí, ¿ven? Perfecto. Ahora bien, la empresa a departamento. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, esa unión, esa conexión. Y mira cómo lo hacemos. Chequen, chequen eso, señores. La empresa, seleccionamos donde dice root, que es la llave primaria, y si te pones a ver, el departamento, la llave secundaria es root, ¿sí? Es la RUC, es la última parte donde dice departamento, código de departamento, nombre, horario y RUC. Ese RUC en la tabla de empresa es la llave primaria. Entonces, eso es la que vamos a cohesionar, vamos a integrarlo. Te colocamos encima de la tabla de empresa, donde está la primera llave. Sin soltar, arrastramos a otra tabla. Soltamos y abre esa tabla. En esta tabla, donde dice empresa primaria, llave primaria, dice que es la llave primaria de la empresa es RUC, ¿sí? Y aquí entonces en el departamento, aquí vamos en el código de departamento, seleccionamos
le damos OK, le damos OK, ya automáticamente entonces selecciona y hace entonces la cohesión. Ya tenemos entonces cómo ya se hizo se relacionó de una tabla a otra. Ya eso lo puedo cerrar, le digo que sí quiero guardar. Vamos a poner el nombre de diagrama, no importa. Aquí en este caso podemos poner diagrama de entidad, ¿no? Entidad, relación. ¿Ok? Le damos OK y listo. Nosotros podemos hasta hacer select, que viene siendo como ejecutar, ¿sí? Mira cómo se ejecuta, así como puedes ver abajo, código de departamento, nombre de departamento, horario y root. Ya prácticamente ya me está indicando que se ejecuta bien. Así que nosotros tenemos opciones para poder utilizar eh, SQL Server de diferentes opciones. Y como pueden observar, tiene carpetas bien ordenaditas según la tabla, diagramas, podemos hacer las gráficas, crear tablas, ¿sí? Así que es una buena herramienta para utilizarlo, excelente herramienta.